Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. Ya son las 8:12, 8:12 minutos. Está con nosotros Esteban Cárdenas Varela, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito. Hablábamos hace poco, comandante, que no pudimos realizar un diálogo con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, porque se produjo un colapso estructural de una vivienda que me imagino que es de esas viviendas antiguas y que lamentablemente ha provocado víctimas mortales, personas heridas. Obviamente el Cuerpo de Bomberos estuvo allí presente. Tenga la bondad de informar a la ciudadanía sobre lo que sucedió. Señor comandante, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un saludo a ustedes en la radio y a toda la ciudadanía que nos escucha esta mañana. A las 9:47 de la noche aproximadamente en la calle Rocafuerte, para ubicarnos un poco más en el sector de San Roque, del ex penal García Moreno hacia arriba, unos 150 metros hacia el lado izquierdo, se produjo el colapso estructural de una vivienda de 3 plantas que era de construcción mixta, ¿no? Bastante antigua realmente. Incluso hoy el Instituto de Patrimonio a las 8 de la mañana tenía que estar ahí para poder determinar ya las características, y lo que hace es más o menos de la evaluación preliminar que nosotros hacemos es ceder un poco el muro de contención que está de la calle hacia abajo, hacia la vivienda, y prácticamente va moviendo todos los cimientos y hace que colapsen prácticamente 2 pisos de una gran parte de la edificación. No colapsó totalmente la edificación, pero a lo poco que queda prácticamente no es inhabitable, hay que derrocarlo. Producto de esto, 7 personas, aparentemente recicladores, que no eran propietarios del inmueble. El inmueble ha sido propiedad del municipio de la ciudad, y claro, estos ciudadanos han sabido prácticamente vivir ahí, oírles las noches, según lo que refieren los mismos familiares y las personas, vecinos del lugar. 3 personas son evacuadas de manera inmediata, que entiendo logran o sienten ya esto y prácticamente salen, y 4 personas quedan atrapadas bajo los escombros. Siendo así que la primera unidad de bomberos que llega en primera respuesta es la del centro histórico, no tarda más por la hora del día y la prácticamente nula afluencia de vehículos, no tarda más de 5 minutos en llegar al lugar, y obviamente activa ya todos los modelos de respuesta al momento que se da el escenario. Y esto es un modelo de respuesta y protocolos de equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que funcionan en terremotos. Al final llegamos a trabajar con 45 personas más o menos, ya con un sistema de comando y un sistema protocolarizado para estos eventos, delimitando líneas de seguridad. Pasa la unidad canina con canes de búsqueda, y efectivamente los canes logran identificar la presencia de personas, y se constata con un modelo que se triangula a través de llamados y escuchas de los rescatistas, de dos personas con vida que a la par refieren que tienen 2 personas juntos a ellos que no se mueven. Ese es el primer reporte. Y obviamente ya se empiezan a estabilizar algunos sitios de la estructura con la finalidad de poder ingresar. Se ponen sensores de movimiento hacia las pilares que no habían colapsado, y se emiten o se utilizan escáneres de búsqueda que lo que hacen es darnos a nosotros un reporte de frecuencia cardíaca de personas hasta 3 metros de profundidad. Entonces se pone el escáner, se triangula, y efectivamente en una visión en una especie de rayos X, que es lo que se hace, identificamos efectivamente la presencia de personas con vida. Y es cuando empiezan ya las labores de búsqueda, teniendo más o menos a las, diría yo que 3 de la madrugada aproximadamente, ya la extracción de una persona de sexo masculino, con unas fracturas en extremidades, que es evacuada. Prácticamente las 2 personas que son rescatadas con vida están con escombros casi hasta el cuello. Entonces esto es un trabajo muy complejo de la extracción, y son esos temas que uno no alcanza a entender de cómo estuvieron ubicados en ese momento, a tal punto que solamente tenía un espacio para poder respirar. Así pasaron durante más de entre 4 y 5 horas. Obviamente
el personal dentro de los equipos de rescate existe personal especialista en contención y apoyo emocional que tiene que estar permanentemente conversando con las personas, hidratándoles de manera progresiva, y después obviamente utilizamos unas mantas para el combate de hipotermia, y fueron extraídas prácticamente la segunda a las 4:30 de la madrugada, a las 4 de la mañana casi más o menos, y lamentablemente la primera fallecida fue evacuada a eso de las 4:30, casi a las 5 de la mañana, que estuvo junto a la persona que primero se rescató. Ahorita nos encontramos en este momento en labores de recuperación de un segundo cuerpo confirmado, que se nos ha complicado un poco por la gran cantidad de estructura y de material que está sobre el cuerpo. Hemos tenido que hacer una reevaluación, incluso analizamos la posibilidad de utilizar una pluma para hacer un levantamiento de cargas de una manera técnica con cortes, a fin de no debilitar más lo poco que queda. Esto es por seguridad de rescatistas. Sin embargo, ya el oficial que en este momento se encuentra al mando de las operaciones, cuando se le ha relevado al director de operaciones también, nosotros estuvimos incluso con el señor alcalde hasta altas horas de la madrugada. Yo en lo personal salí casi a las 5 de la mañana de la escena, y ahora ya se ha relevado al jefe de operaciones de la emergencia, y ya se ha hecho una reevaluación y se ha determinado que vamos a iniciar un procedimiento manual todavía para la extracción del último cadáver, en aras de no debilitar más la estructura y que se haga una evaluación un poco más técnica, llamemos así, para determinar cuáles serían los primeros parámetros de seguridad de la escena, porque nosotros tenemos que dejar la escena prácticamente segura, es decir, con ciertos apuntalamientos para evitar que desestabilice probablemente a la edificación, sobre todo lo que está contigua, que es una. Eso les podría comentar en términos generales del procedimiento estrictamente operativo desde las 9:47 de la madrugada de ayer hasta este momento. Estas operaciones, nosotros estamos acostumbrados, pueden tardar hasta días, y esperemos que hasta el mediodía podamos tener ya un resultado final, porque posterior a eso sí necesitamos hacer un barrido. La información que tenemos de familiares es que 7 personas estaban en el interior. Sin embargo, siempre nosotros preferimos cerciorarnos y no cerraremos el dato de víctimas hasta que se haga ya la remoción con maquinaria y se pueda determinar que efectivamente no hay más personas, porque así demanda el procedimiento en realidad. Comandante Vanegas, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Qué va a pasar con estas personas Comandante Cárdenas, qué va a pasar con estas personas que obviamente, si son recicladores, son de escasos recursos, no eran propietarios de la vivienda, como usted dice? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a vivir de ahora en adelante si no tienen recursos como para sustentarse? Eso por un lado. Por otro, en el tema del acompañamiento psicológico, son personas que obviamente han perdido sus familiares, que han tenido que vivir esta tragedia. ¿Cómo se está atendiendo esa fase también? Bueno, nosotros ayer, el señor alcalde incluso, nosotros le sugerimos, le asesoramos que podía activarse el fondo de emergencia en estos casos. Si bien es cierto, no son propietarios del inmueble, pero sobre ello me parece que hay una realidad de necesidad humana y de una tragedia de un grupo de seres humanos, y tiene que partir ese principio de sensibilidad, independientemente de que sean propietarios o no. Eso es algo secundario, y haciendo así, el señor alcalde lo que ha hecho prácticamente es solicitar que se activen los procedimientos. El jefe de seguridad de riesgos de la administración Centro, Manuela Sáenz, que es el responsable, ya realizaron los trámites. Incluso ayer ya se iban a trasladar a 2 personas hacia el albergue que está, el albergue San Juan de Dios, y se estaba gestionando lo que son vituallas y alimentos del fondo de emergencia que maneja en seguridad, obviamente con los respectivos informes, que son, la emergencia es visible, sino que obviamente hay que cumplir un procedimiento para las entidades del municipio. Sin embargo, una de las personas tenía familiares que vivían un poco más hacia arriba del sector, y prácticamente se han reubicado con familias que existen y que las tienen. A pesar de ello, el albergue ya está dispuesto. Se han activado los fondos de ayuda humanitaria en estos casos para poder cubrir con las necesidades básicas, que son alimentación y vituallas, en caso de que así lo requirieran. Por ese lado está confirmado ya eso, así que no habría mayor preocupación. Incluso rescatamos nosotros 2 cachorros ayer, bueno, 4 cachorros con vida, y 2 perritos ya grandes de entre los escombros. Y obviamente eran parte de la familia. Es una escena bastante interesante y que todavía la tenemos en la retina, el reencuentro de
de un joven que salió y después empezó a recibir a todos sus cachorros que eran parte de su familia. Entonces son esos detalles que uno los va alimentando permanentemente. Pero en términos generales, en caso de que hubiese algún inconveniente con el tema del alojamiento con las familias de estas personas, que ellos mismos ayer en la madrugada ya dijeron que lo iban a hacer, ya el fondo de emergencia, así como los albergues que son administrados por la Policía Metropolitana, están listos para recibir a estas personas. Ahora, señor comandante, usted señaló que esta era una casa patrimonial. Lo que llama la atención, sin ánimo de encontrar culpables, pero tiene que ser investigado, es que esta casa no haya estado con vigilancia para que evidentemente no se entre gente a pernoctar sin autorización. Porque la vetustez de las estructuras me supone a mí que fue lo que ocasionó el colapso estructural. ¿Qué se le puede informar sobre el tema? Bueno, la casa no sabemos si es patrimonial. El predio sí es propiedad del municipio de Quito, porque eso es lo que informa el responsable de la administración zonal. Entonces, la administración zonal conoce la realidad de este tema, es por eso que le corresponde al Instituto de Patrimonio ya realizar la inspección para determinar si estaba inventariada o no como patrimonial. Sin embargo, claro, esto ya un poco en diálogos con el jefe de seguridad de la administración zonal, que conoce un poco más a detalle, porque son quienes están en territorio, y obviamente el señor alcalde el día de ayer, al momento que le informaron de este particular, de manera inmediata solicitó que Patrimonio haga el inventario y que, sobre todo, que se sigan los trámites que corresponden en este caso, y es parte de lo que usted está mencionando. Al haber sido un predio municipal, teníamos personas ahí, si lo conocíamos, no lo conocíamos, pues obviamente hay que un poco entrar a analizar cuáles eran los motivos y si estas personas, desde cuándo estaban ocupando ese inmueble, si es que era permanente la permanencia, el ocupamiento de este inmueble, o si era temporal. Entonces, obviamente el señor alcalde igual ha solicitado toda esa información que le corresponde a la administración zonal del centro como responsable de territorio, y entiendo que ya prácticamente se está trabajando en ello, y a la par el Instituto de Patrimonio tendrá que determinar si está o no inventariada, y si es así, pues obviamente ya ellos tienen sus procedimientos de intervención. Comandante Cárdenas, ¿hay riesgo de que las infraestructuras que están contiguas a esta que ha cedido corran la misma suerte? ¿Son viviendas también de terrenos que pertenecen al municipio? ¿Son viviendas privadas? ¿Qué pasa con el resto de viviendas que están cerca de esta infraestructura que ha colapsado? Bueno, hacia la parte superior no existen viviendas colindantes, eso es bueno. A la parte del frente, es decir, de donde está la vía, existe un muro de contención. Ahí sobre el muro de contención hay unas gradas y esas viviendas no tienen ningún inconveniente. Y hacia abajo sí hay una vivienda que está colindante, pero de la evaluación inicial que nosotros pudimos hacer, porque es lo que se hace de manera inmediata con la finalidad de determinar si es que no existe alguna necesidad de evacuar a las personas, porque estos colapsos generan movimientos que podrían afectar a las estructuras colindantes. Sin embargo, de inicio no detectamos la necesidad de que esas viviendas sean evacuadas, por ende no detectamos inicialmente algún daño que podría afectar de manera inmediata. Hemos reportado esto a la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, porque les corresponde a ellos movilizar ya a sus técnicos profesionales para que puedan determinar cuál es la condición del suelo. De hecho, yo sí puedo dar esta información real y obviamente confirmada de nuestra parte, que lo poco que de la edificación que quedó prácticamente no sirve, hay que derrocarla totalmente, hay que limpiar todo el predio en aras incluso de brindar seguridad a la misma vía, que es la que sube del expenal García Moreno, porque sí entiendo que hay que reforzar ese muro, de hecho, porque podría ser que llueva y se pueda tener algún tipo de filtración de agua, y si es que ese muro de contención no es reforzado, podría ocasionarnos algún inconveniente. Sin embargo, ya se ha informado también al señor secretario de Seguridad personalmente, hablé con él hoy en la mañana muy temprano, y ya ha dispuesto que los técnicos de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos hagan las evaluaciones con sus geólogos para determinar cuál es la causa real, qué fue lo que produjo este colapso, porque el colapso es producto de un evento que hay que determinar específicamente cuál fue, y obviamente cuáles serían las recomendaciones técnicas de remediación
que se tiene que hacer para fortalecer estas estructuras, y obviamente ya tendrán que integrarse algunas entidades municipales, dando la prioridad en aras de que se estabilice esto y no podamos tener algún incidente posterior, que es lo que nos interesa en este momento. Señor comandante, una última cosa de mi parte, a propósito, San Roque siempre ha sido un sitio conflictivo en términos sociales por las circunstancias y las características del sector social precisamente que vive en la zona. Recientemente, por el tema de la pandemia, hubo confrontaciones inclusive con la propia seguridad del municipio, porque la gente no acataba la orden del aislamiento y del cerco epidemiológico. ¿En qué medida el cuerpo de bomberos ha estado interviniendo en este control, si se quiere? Porque pues el cuerpo de bomberos siempre está presente en todo lado. ¿Nos puede hacer un breve recuento? Aprovechemos la circunstancia. Yo, desde que inició la emergencia sanitaria, siempre he manifestado ni el espacio público, ni el control de espacio público, ni el control en las vías de acceso a la ciudad, ni la descontaminación de vías ni de espacios públicos son competencia legal del cuerpo de bomberos, porque nosotros tenemos competencias bien definidas y bien cerradas en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y la Ley de Defensa contra Incendios. Sin embargo, al declararse el estado de emergencia, nosotros no podemos ser insensibles ante las necesidades que tiene la ciudad, porque el cuerpo de bomberos y los cuerpos de bomberos, no solo aquí, sino a nivel mundial, son instituciones que se pertenecen a sus ciudadanos. Dentro de nuestros procesos doctrinarios de formación misionales, nosotros somos entidades que le pertenecen al ciudadano. O sea, el ciudadano es dueño de los cuerpos de bomberos y nosotros estamos para servirles. Entonces, no podemos decir no es competencia nuestra. Eso hubiese sido algo que primero no ha pasado por nuestra mente en ningún momento dentro de todo el mando institucional. Y obviamente nuestro compromiso es con la ciudad, siendo así que hemos estado en los operativos de control del espacio público, no solo en San Roque, en el Mercado Mayorista, Calderón, Chillogallo, Carapungo, acompañando a los policías metropolitanos, que tienen la primera responsabilidad con la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control. Y también hemos tenido que vivir estos lamentables escenarios que usted pone en este momento, digamos que, no quiero llamarlo indisciplina, pero un poco de la resistencia ciudadana que sea retirada del espacio que ha estado ocupando durante décadas, porque el sector de la calle Loja en San Roque no es un tema de ahora. Esto tiene muchos años que se han ido posicionando y se han ido, los alrededores del mercado se han ido ocupando por varias actividades económicas, muchas de ellas no regularizadas. Entonces, sí, hemos tenido que vivir esto, hemos estado, pero siempre nosotros decimos en la mitad del sándwich, entre comillas, porque no podemos estar en contra de la ciudadanía, jamás lo haremos. Nuestra misión no es una misión de control y ni mucho menos ejercer algún tipo de represión ciudadana. No es nuestras formaciones desde que el chico de 18, 19 años a la academia ingresa, jamás recibe nada que vaya enfocado al contacto ciudadano, pero que no vaya alineado con el servicio y la ayuda. Es por eso que siempre decimos, nosotros preferimos acompañarles detrás de ellos y tratamos de mediar realmente. Nosotros lo que hacemos es un poco entrar a diálogo. Es por eso que hemos ganado mucha experiencia, aparte de los estudios que hacemos muchos en técnicas de negociación y esas cosas más, para apoyar a estos cuerpos municipales que tienen la responsabilidad de control. Han habido escenarios lamentables, pero lo que sí es digno de rescatar es que no ha pasado a mayores realmente, no hemos tenido desgracias que lamentar y creo que eso es bueno. Al final del día, la ciudadanía de San Roque también ha logrado comprendernos que las decisiones que se han tomado han ido encaminadas específicamente a velar por su salud y por su vida. Y claro, ahora que ya la próxima semana vamos a tener un cambio bastante drástico para Quito después de más de 70 días, estamos pensando en ello y aprovecho el espacio, me tomo unos cuantos segundos para exhortarle a la ciudadanía que las entidades de control estamos para buscar sus beneficios y velar por su seguridad y que obviamente nos preocupa mucho la seguridad y la salud de los quiteños. Sobre esa base vamos a seguir en los controles. El tema es que Bomberos está a un mes o tal vez menos de entrar en una época crítica que es el verano y de a poco vamos a tener que desanclarnos
de los controles de la temperatura en las vías de ingreso a la ciudad o controles de espacio público, desinfecciones. Nuestros camiones ya están en cronograma a partir del 1 de junio en entrar a mantenimientos preventivos absolutamente todos para poder resistir la época de verano, que en la región sierra, ustedes conocen perfectamente, es bastante fuerte. Comandante Cárdenas, para finalizar, esta situación que ha pasado entre la madrugada, la noche y madrugada de hoy, ¿va a motivar que hagan una inspección en todo el sector para que detectar si hay otras personas que están habitando infraestructuras de este tipo y no se repita una situación parecida, por un lado? Y por otro, ¿cuál es el estado de salud de estas personas que sufrieron esta tragedia y que están en una casa de salud? En el primer punto, sí, efectivamente, las labores ya de mitigación posterior que se hacen o remediación posterior que se hacen en estos eventos no pueden centralizarse únicamente en el foco de donde se dio el evento, porque a veces esto puede generar afectaciones por el movimiento brusco que genera en el momento del colapso a los alrededores en unas ciertas distancias de metros cuadrados. Y obviamente los técnicos tendrán que hacer incluso visitas en las viviendas que están tanto hacia la parte oriental como hacia la parte occidental para poder determinar en el supuesto caso de que existan algún tipo de fisuras ya en la vivienda que a lo mejor puedan comprometer las estructuras de las mismas. Efectivamente, dentro de los procedimientos así está, se lo va a hacer. Incluso la empresa de obras públicas tiene que intervenir porque tendrá que determinar el tema de la estabilización del talud, pero este es un proceso que tiene que partir de un análisis técnico y de un primer diagnóstico, ¿no es cierto? Y por el otro lado, las dos personas que salieron con signos vitales estables. Nosotros también, hasta ahora, a veces uno nos explica un poco cómo pasan estas cosas, sin embargo, salieron con signos vitales estables, orientados, con policontusiones y con fracturas, sí, en extremidades. Sin embargo, tienen que ir a una observación, sobre todo por el síndrome que estuvieron y las horas que estuvieron presionados prácticamente. A veces estos cuadros pueden empeorar con el transcurso de las horas. Sin embargo, el primer diagnóstico es que son pacientes con politraumatismos, con un estado de conciencia valorado de 15-15, como lo llamamos, es decir, orientados tiempo y espacio. Sin embargo, sí tendrán que estar en observación y ya serán los médicos los que determinen efectivamente si es que van a poder salir sin ninguna otra novedad. Muchísimas gracias, comandante. El comandante Esteban Cárdenas Varela, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, que nos ha acompañado esta mañana en la primera entrega de Punto Noticias. Muchísimas gracias por su tiempo, por la información que nos ha podido compartir, sin duda de mucho interés para los ciudadanos en general, para los que habitamos en Quito, y qué lástima que estas situaciones se den por esa gente de escasos recursos que se ha visto afectada. Ojalá que todo resulte bien, que puedan hacer la labor que están realizando en estos momentos con éxito. Comandante, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un excelente día. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.